Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Bienvenido a su cápsula de vida. Yo soy el pastor Moisés de Jesús y es una bendición estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver nuestros videos y también por suscribirse y por compartirlo. Estamos inmensamente agradecidos por ustedes. En esta oportunidad tenemos un gran invitado. Siempre tenemos invitados estrellas y uno de esos es el invitado que está con nosotros en esta oportunidad. Es un pastor de 21 años pastoreando una misma iglesia, casado, con un buen matrimonio, con sus hijos, y es una bendición tenerlo con nosotros y un gran amigo. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano pastor Daniel Liriano. Daniel, bendiciones. Moisés, gracias por invitarme a este gran programa. Estamos muy contentos. Dios hará cosas lindas en el día de hoy. Sé que tu audiencia será muy edificada y muy bendecida. Así que muchas gracias, Moisés. Un grato placer estar con todos ustedes también, los que están conectados y los que se van a conectar también. Qué bueno, sí. Eso es lo que pretendemos en el día de hoy, que las personas sean bendecidas con... Señores, vamos a hablar del perdón. Si usted está teniendo problemas con el perdón, yo creo que este programa es para usted. Y si usted conoce a alguien que está teniendo problemas con el perdón, también. Así que vamos a hablar del perdón en esta oportunidad. Así que, Daniel, el perdón. Usted sabe que hay muchas personas que tienen problemas con el perdón, Daniel. Así es. Mucha gente. Yo creo, Moisés, que vamos a interactuar en este tema. Es un tema muy importante. Creo que es un tema que amerita nosotros hoy desarrollarlo. Y no solamente desarrollarlo, sino que esa audiencia que lo va a ver y va a ver este tema, creemos y estamos convencidos de que va a ser bendecida. El perdón es muy importante, Moisés, porque está la iglesia de este tiempo y esta generación careciendo de perdón. O sea, es una palabra pequeña, pero encierra un significado poderosísimo. Claro. Creo que el mayor perdón lo dio Jesús en la cruz del Calvario. Y ese perdón es el perdón que ahora mismo a nosotros nos salvó y nos redimió. Ahora, en el plano ya de nosotros, terrenalmente hablando, tenemos nosotros como seres humanos de practicar el perdón, Moisés. Si no practicamos el perdón, la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Hay un problema grave porque nosotros estamos jugando con eso. El perdón yo creo que es la parte clave de todo cristiano y de todo ser humano. Porque no vamos tampoco a encerrar solamente el perdón en una línea cristiana. O sea, hay personas que no son cristianos, pero también tienen esa falta de perdón. Y creo que nosotros en este espacio y en este tiempo, en esta palabra que vamos a impartir, yo sé que hay gente que va a ser muy bendecido. Hay carencia de perdón, Moisés. Hay carencia de perdón en los matrimonios. Hay carencia de perdón en los hijos. Hay carencia de perdón en el sobrino, en las empresas, en las iglesias. Y creo que este tema que se eligió para este tiempo es un tema muy poderosísimo. Así que vamos a desarrollarlo. Y no solamente a desarrollarlo, vamos a aplicarlo. Creo que ya nosotros, Moisés, en este tiempo estamos cansados de mucha palabra. Vamos a llevar esa palabra a la aplicación. Y vamos a aplicarlo de la mejor manera, que es a través de la palabra de Dios. Hoy es un gran día. Yo, particularmente, Moisés, quiero hablar en varios niveles del perdón, pero quiero dar un testimonio. Y voy a dar un testimonio un poquito más hacia adelante de lo que es el perdón. Porque hay personas que hablan del perdón, pero no han perdonado a nadie, Moisés. O sea, para yo hablar del perdón, yo tengo que vivir esa parte del perdón. Y yo viví en un momento determinado de mi vida
el perdón. Yo tuve que perdonar a una persona que amaba bastante, bastante, y la tuve que perdonar. Entonces, hay mucho resentimiento, que es la parte que quiero hablar en un poquito más hacia adelante, en la segunda participación. Creo que la falta de perdón provoca en la vida de las personas resentimiento. La palabra resentimiento es una herida que nunca ha sanado. O sea, solamente Cristo puede sanar esa herida. Porque lo que arrastra la falta de perdón es resentimiento. El resentimiento lleva consigo el rencor. El rencor entonces arrastra la ira, el enojo. Y vienen un sinnúmero de cosas en la vida del ser humano que lo encarcelan. Entonces viene la parte, Moisés, fuerte, que es donde la gente está encarcelado. Donde usted le pregunta a la persona, pero tú tienes una buena familia, tú tienes unos buenos hijos. ¿Por qué tú vives una vida tan amargada? Lo que pasa es que esa persona no ha perdonado, Moisés. Cuando tú no perdonas, tú te encierras en una jaula. Wow. Es importante entender este punto. Y yo hoy quiero tratar, dentro de lo posible en este tiempo, Moisés, junto con usted también, hablar sobre el perdón. El perdón es la parte más importante. Te decía al principio que Jesús en la cruz del Calvario, aún a sus ofensores, la palabra que profesó y declaró fue: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe que yo siempre he enseñado en la iglesia que cuando Jesús estaba en la cruz, wow, Jesús tenía tremendo un dilema? Si perdonaba o le decía al Padre, acábalo, destrúyelo. Destrúyelo. Porque el diablo estaba esperando la palabra, destrúyelo. ¿Sabe que el diablo estaba esperando esa palabra, destrúyelo? Porque tú sabes que hubo un silencio. En la cruz hubo un silencio. Así es. Pero entonces, y el diablo hinchinchando, destrúyelo, no lo perdono, destrúyelo. Wow, pero cuando se escuchó esa palabra, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así es. El diablo ahí mismo fue, mira, derrotado y destruido. Moisés, impresionantemente veo que aquí el perdón, hay una parte horizontal y otra vertical. O sea, hay un perdón que es Dios que lo da, hay un perdón que nosotros tenemos que dárselo a otros. Y es donde ahora Jesús en la cruz del Calvario demuestra que nosotros como seres humanos debemos de perdonar, aun siendo los agraviados. Porque en la cultura donde estamos, latinoamericana, se nos enseña que cuando nosotros somos ofendidos, a nosotros tiene que venir la persona a pedirnos perdón. Esa es la cultura que nos enseña. Sí, la cultura y nos enseñan y nos dicen, bueno, fulano tiene que venir porque él te ofendió, espera lo que venga y te perdone. O sea, no, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad de nosotros tiene que cambiar, y es que aún nosotros siendo los ofendidos debemos de perdonar, Moisés. Claro. Indiscutiblemente, yo sé que las personas que van a ver este video, Moisés, van a ser muy edificados, porque hay personas que aún en los altares, Moisés, lo voy a decir porque es muy importante esto, no quiero dañar ni maltratar a nadie, pero aún en los altares hay personas ministrando desde la misión o desde la visión de falta de perdón. O sea, están dañados. En el púlpito ahí. Sí, muchas personas que todavía su corazón no está sano y están ministrando con falta de perdón. Yo creo que este es el tiempo y este tema, gracias Pastor Moisés por invitarme a este gran programa, creo que este tema es el tema del momento. Es el tema donde lo debemos de trabajar. El perdón hay que trabajarlo en la sociedad, no solamente en la iglesia. En la iglesia por lo menos hay una cultura que el 35% del cristiano perdona, pero hay un 65% que no lo hace. Entonces estamos ante una gran pandemia y esa pandemia está afectando el pueblo cristiano y también la sociedad. Y yo creo que la parte más importante aquí de resaltar es que si somos cristianos y nuestro rey, quien nos direccionó y nos sigue direccionando, perdonó, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si Jesús en la cruz del Calvario, aun siendo agredido, aun siendo golpeado, 39 latigazos más uno, una corona de espina, en un momento donde su vida estaba padeciendo, ya iba a morir,
Y en el momento donde iba a morir, la primera palabra que sale de su boca, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hay personas que hicieron un agravio en tu vida, te afectaron, te maltrataron, y ellos no sabían lo que hacían. Sí, verdaderamente. O sea, sí, es bueno resaltar esto, y a las personas que van a ver este video, es bueno decirte que la persona que te afectó cuando tú eras un niño no lo quería hacer. El hombre que te violó quizás lo hizo en su ignorancia, y tú debes de perdonarlo. Tú tienes que perdonar a esa persona. Sabe que el diablo ciega los entendimientos de las Sí, personas. claro. Porque esas personas a veces, muchas veces dicen, pero yo no sabía, yo como que me nublé, se me nubló la mente. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que las personas tienen que entender eso, tienen que entender, porque la persona verdaderamente, como usted dice, no es que quiera hacer un agravio, es el enemigo que lo usa. Así es. Sí, y Moisés, bueno resaltar, porque debemos de irnos en la línea escritural. Jesús pide este perdón, aun siendo el agraviado, porque quienes afectan a Jesús no sabían lo que estaban haciendo. Quizá nosotros, no sea usted, Moisés, como pastor, en su trayectoria, en mi vida, yo he sido afectado. Hay personas que me han agraviado. No es bastante, que todos hemos sido bastante. afectados. Y en nuestra naturaleza caída y en nuestra naturaleza de pecado, nosotros en un momento determinado hemos agraviado a personas también. Hemos cometido errores, hemos emitido juicios fuera de lugar y hemos maltratado a muchas personas en nuestra quizá falta de conocimiento. Jesús en ese momento pidió el perdón, y como usted decía al principio, ese perdón que Jesús pidió en ese momento era el perdón que el Padre necesitaba para poder salvar a la humanidad. Satanás quería y estaba esperando que esa palabra no saliera de la boca de Jesús. La palabra que salió de la boca de Jesús fue esa. Y esa palabra hoy todavía sigue impactando vidas, todavía sigue transformando vidas. Damos gloria a Dios por Jesús en la cruz del Calvario, que dejó ese principio en la vida de nosotros como cristianos. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué esta generación no lo puede hacer, Moisés? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo también? Debemos de nosotros entender en este tiempo que el perdón no es una opción. No, una opción, No es si yo quiero o no quiero. No es un deber, no. El perdón es un mandamiento. Es algo que está establecido en la Biblia. Y cuando no perdonamos, esto es bueno que usted lo grabe y lo tenga en su corazón. Cuando usted no perdona, usted se encierra en una cárcel. Y esa cárcel lo que va a traer en usted ira, enojo. Y la palabra que le decía al principio, se viene desarrollando el resentimiento. Y el resentimiento, entonces te lleva a tú tener el rencor. ¿Qué es el rencor? Ya es esas dos palabras unidas, la falta del perdón y el resentimiento, te llevan a tener el rencor, y es donde ya tú comienzas a odiar. Ya tú no puedes estar al lado de esa persona que te agravió porque tú lo odias. Cristianos odiando. O sea, imagínense que en lo secular, que usted vea a alguien que odie, y no sé si, bueno, yo que vengo de un barrio, yo escuché muchas personas decir, yo odio a fulano. Sí, yo odio. Yo tengo un rencor por dentro que nadie lo saca. Es más, el rencor te lleva a un nivel tan drástico que tú anhelas la muerte del que te agravió. Wow. Jesús, como usted decía al principio, si hubiese querido, dentro de su capacidad, su divinidad como Dios, destruir a todos sus enemigos en ese momento. Lo destruye fácilmente. O sea, con una palabra soltada de la cruz del Calvario lo podía destruir, pero él no lo destruyó. Él dio una palabra, que es la palabra que nosotros estamos manifestando. Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. No, y que esa palabra perdón tiene un poder. Porque ese es el problema. Es como usted estaba diciendo, cuando las personas no perdonan, están como en una cárcel. Y entonces cuando viene la palabra de perdón, es como la llave para liberarte. Yo he conocido personas, Pastor Liriano, he conocido personas que en el lecho de muerte todavía no han perdonado. Sí. En el lecho de muerte. Yo he visto eso, Moisés. Sí. Y cuando llega ese momento y toman la decisión de perdonar, porque alguien quizás lo ayuda, ¿verdad? Que tiene que perdonar, mira, tú estás por irte de esta vida.
Y cuando ellos perdonan, como que es una liberación. Wow. Y ahí entonces la gente se va. Así es, así Se es. va, se va. Así es, ¿por qué? Porque es que la falta de perdón te lleva a un nivel, a un estado de terquedad. Yo creo, Moisés, que este tema es muy importante y quiero aportar a esas personas que nos van a escuchar. Moisés, sé que el tiempo es importantísimo, pero yo quiero aportar y le quiero hablar a los ministros, pastores, personas que ejercen una función en el cuerpo de Cristo. Le quiero hablar a ellos. Esto es un tiempo muy importante y yo sé que cuando este video se suba a todas las plataformas sociales, usted pueda detenerse a escuchar esto. Yo era pastor, soy pastor, pero en ese momento, le estoy hablando 2008, 2007, por ahí, yo ejercí el pastorado y yo me crié en un hogar disfuncional. Yo me crié con mi abuela. Entonces mi padre y mi madre no me criaron. Yo como niño al fin, cuando veía a los otros niños con papá y mamá, eso me dolía porque yo decía, ¿dónde está mi papá y mi mamá? Yo no lo veo. Wow. Entonces eso comenzó en mí a crear como esa ira, ese enojo y ese resentimiento. Y yo decía dentro de mí, yo no sé por qué razón los padres ahora, o sea, en el contexto de mi papá y mi mamá, mis padres no me criaron. Y yo siempre me estaba en ese momento de laguna pensando, y yo veía a los otros niños con papá y mamá. Sí, Entonces normal, me normal, eso crié es con mi normal. abuela, veía el movimiento. ¿Y dónde está mi papá? Mi papá en sus labores. Mi mamá no pudo criarme por causa ajena a su voluntad. Pero yo como joven al fin, como niño al fin, crecí con ese resentimiento. Cuando ya en mi edad adulta me entrego a Cristo, vengo a Cristo, me hablan del perdón, pero yo creo que el perdón es algo tan sencillo. Señor, el perdón no es fácil. No, no es El que fácil. le diga a usted que el perdón es fácil, no es fácil. Porque el perdonar no es de la boca hacia afuera. Usted tiene que experimentarlo desde el corazón. Para usted perdonar, usted tiene que aplicarlo, vivirlo usted primero. Porque hay muchas personas que hablan del perdón, pero no han perdonado a nadie. O sea, ellos no saben lo que es perdón. Ellos hablan del perdón. Quizá uno puede en medio de un servicio explayarse y dar un buen mensaje del perdón, pero no han perdonado a nadie. Lo ofenden y no piden perdón. Ellos son los agraviados, no piden perdón. Y para no alargar, Moisés, el resentimiento más fuerte yo lo sentía con mi mamá, la que me parió, mi madre biológica. Y yo compartía con mi mamá me buscaba, pero yo sentía eso. Y aún yo ya me convierto a Cristo, siento eso todavía. Y yo decía, porque yo soy cristiano. Y ya ahora yo tengo un ministerio pastoral, yo estoy pastoreando, yo tengo que eso sacarlo de dentro de mí. Eso no puede estar. Y yo hablando del perdón, Moisés. Wow, Dios Y yo mío. ministrando el perdón y hablando de la gente, tú tienes que perdonar. Y yo tenía ese resentimiento dentro, esa falta de perdón. Testifico esto a la audiencia que va a ver esto, porque es muy importante. Porque estamos ante una pandemia de personas que no están sanas, no tienen su corazón sano, y al estar enfermo están enfermando generaciones. Y yo estaba enfermo, yo lo testifico y lo he hablado, estaba enfermo hasta que en un momento determinado estallé, Moisés. Siendo pastor, me encontré con el momento, mi madre en ese momento como que me refirió sobre el tema, así como, entonces en ese momento yo estallé y comencé y le dije de todo a mi mamá, siendo pastor. O sea, le dije, no, usted no me crió, usted no tiene derecho en Se mí. desahogó, te Claro, desahogaste. usted no tiene derecho en mí, usted no me dio lo que yo necesitaba como más. Y ese momento fue un momento donde yo, las cargas se me fueron, pude desahogarme. Ahí sí, Pastor Moisés, experimenté el perdón en mi vida, me sentí libre. Le pedí perdón a ella, pero yo sé que era necesario que todo esto aconteciera. Para este momento te pido perdón. Y ahí fue un momento grato en mi vida. Se me fue la carga, Moisés, se me fue esa Sí, porque presión. es como una carga. Se me fue la presión, todo. Mi mamá no era cristiana, mi mamá era inconversa, viví una vida un poco desordenada. En ese momento le pedí perdón.
le dije, mira, ya yo soy pastor cristiano, ya yo no puedo vivir una vida así, te pido perdón, perdóname. Yo sé que quizás tú lo hiciste en tu ignorancia. Cuando hablé con ella me sentí libre, me descargué. Y para no alargarle la historia. Se abrazaron. Claro, todo. Para Lloro, lágrimas. de todo. Ella lloró, yo también en ese momento sentí una liberación. Porque hay personas que tienen que ser libres. Sí. Y esa falta de perdón te tiene atado. Y por eso tú no puedes fluir en nada. Te sientes encarcelado. Moisés, esto me llevó a mí a yo pastorear a mi mamá. Mi mamá a los meses comenzó a visitar la iglesia. Wow. A los meses. Después de esa liberación. Claro. Duró 4 meses visitando la iglesia sin convertirse. La primera que llegaba. A los 4 meses se convirtió a Cristo. Cuando se convirtió a Cristo, entonces la adoctriné, la formé, la capacité y se fue con el Señor. Santo. Mi madre está en los brazos del Señor, pero yo pude liberarme de eso. Y ahora, el usted decirme, hay que hablar de esto, me siento regocijado porque yo sé lo que es el perdón. Tú sabes que yo no sabía. Wow, Dios mío. Por eso es que nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Sinceramente, yo no sabía esa faceta de tu vida. Claro, Daniel. claro. Y mira que tenemos tantos años juntos. Sí. Hola. Bueno, lo que pasa es que quizás tú lo has testificado en tu iglesia, Sí. que pastorea ya. No en esta no. plataforma, sí, no en muchas ocasiones. Sí, sí. Porque son cosas como usted acaba de decir Sí, que el sí. Espíritu lo trae. Exactamente. Pero el Espíritu Santo me ha dirigido a esto. Porque, oye, Dios mío, la gente no sabe lo que es la liberación del perdón. Así es. Dios mío, mire, cuando usted perdona, es una liberación. Y en estos minutos que nos quedan, yo también tengo algo. Y es que, claro, en este caso, yo no agravé. A mí me agravaron. Pero como usted estaba diciendo, que en Latinoamérica el asunto es que si a ti te agravan, tú tienes que esperar que a la otra persona venga de ti, te pida perdón. Pero entonces, el obispo Rafael Cruz, yo recuerdo que me dijo, Moisés, para que cierre ese ciclo, porque son ciclos de la vida. Así es. Para que cierre ese ciclo, ve, perdona. Y tú vas a ver que se va a cerrar eso y tú vas a tener liberación. Mira, precisamente escribí una carta, porque me iba a dirigir hacia la persona, en lo personal, me escribí una carta para que eso quede por escrito. Pero sin embargo, hubieron gente que me dijeron, ¿y tú te vas a humillar? Pero fue a ti que te agravaron, y tú te vas a humillar. Sin embargo, el obispo Cruz me dijo, no, es para que tú cierres ese ciclo. Así es. Fui, hice la carta. No escuché las voces que me dijeron, no lo haga. ¿Tú te vas a humillar? Sí, porque Jesucristo se humilló. Fui, le llevé la carta. La persona, cuando le entregó la carta, yo le dije, léala. No, yo no la voy a leer ahora, porque yo tengo que analizar esa carta. Bueno, está bien. Yo andaba con unos testigos, pastores, y esos pastores después entonces me dijeron, Moisés, tú estás libre. El problema no es tuyo. Tú estás libre. Yo cumplí con el deber de la palabra del Señor de pedir perdón por cualquier cosa que haya pasado. Así es. Y recibí una liberación que más nunca ha venido eso a mi mente. Así es. Simplemente para dar testimonio, ¿verdad?, a las personas que hay que perdonar. Así es, Moisés. Yo creo que esto es un tema impresionante. Yo sé que el tiempo ya se ha acabado. No, que hay gente que necesita ser liberada. Daniel. Hay gente que necesita ser liberada. Y como le decía al principio, creo que el tú no perdonar te lleva a una cárcel. Y solamente Dios te puede sacar de esa cárcel. Y tú reencontrarte contigo mismo. Yo tuve que reencontrarme conmigo mismo, perdonarme yo primero, tratar de experimentar ese perdón para luego yo perdonar a mi mamá. Perdoné a mi mamá fue restaurada, transformada, cambiada, y mi vida no ha sido la misma. No, y que mira cómo suceden las cosas. Tú perdonas a tu mamá y después entonces te la gana para Cristo. Así es.
Porque si no hubiese perdonado, ¿no te la gana para Cristo, No, Daniel? eso se retiene. Entonces, Moisés, creo que hay personas que van a escuchar este mensaje, este podcast, y van a ser muy edificados. Y creo que esas personas que escuchen esta palabra tienen que meditar en esta palabra. Que mediten, que piensen, porque si Jesús perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Así que perdona. Perdona. Perdona a aquel que te ha agraviado. No espere que ellos vengan a ti. Ve tú a ellos y pídele perdón. Quizá tú lo escuchas fácil, pero el perdón no es fácil. Un poco difícil porque el ego de nosotros nos lleva a no perdonar. Sí, porque es del ego. El ego. Así No que hay, perdona. no hay las voces Que también escuchamos. que escuchamos de decir, no te humille. Y tú te vas a humillar. Así es. Ese es el problema de la gente. Y tú te vas a humillar. Así es. Pero que Cristo se humilló. ¿Y por qué yo no me puedo humillar? Hola. Señores, hemos estado hablando en una serie de programas que hemos estado subiendo a la plataforma sobre la salud emocional. Por eso es que el Espíritu Santo ha traído estos temas, porque verdaderamente nosotros necesitamos salud emocional. Necesitamos salud emocional en nuestros miembros, en nuestras iglesias, pero también en las personas que no conocen al Señor necesitan salud emocional. Así es. Y vamos a seguir trabajando estos temas. El Señor me ha movido a trabajar estos temas porque verdaderamente el Señor es que lo ha hecho, porque la Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Y si hemos estado aquí hablando sobre salud emocional y en este caso ahora sobre el perdón, es porque hay que trabajar eso en nuestras iglesias. Hemos estado hablando con algunos terapeutas y psicólogos que en las iglesias hay que trabajar salud integral. Hay que trabajar. Así que comparta este contenido, compártalo con sus amigos, con personas que usted conoce, que quizás están teniendo estas clases de problemas. Y yo sé que va a ser de gran bendición para ellas, porque tenemos que perdonar. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, y seguimos en esta cápsula de vida, y comparta esto y sea de bendición. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Cápsulas de vida con el pastor Moisés de Jesús. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 809-640-4285 o escríbenos al correo electrónico moisesdejesus60@gmail.com. Hasta la próxima.